Muy buenos días, queridos hermanos y queridos amigos también. Aunque el vídeo de hoy especialmente irá para los hermanos, para los creyentes. Hoy vamos a grabar el cuarto y último vídeo acerca del tema de Judas y de Pedro. El día pasado habíamos visto como una especie de colofón dos cosas. La primera, nos ocupábamos de la negación. Y después nos ocupábamos de la traición. A modo de resumen, hoy nos vamos a ocupar del ánimo. Y si el día pasado, en su mayor parte, teníamos en cuenta la persona de Judas acerca del tema de la traición, hoy vamos a tener en mente la persona de Pedro, a pesar de su negación, la persona de Pedro. Hay un texto que está en Juan capítulo 10 y versículo 27 y 28, donde el Señor Jesucristo, y esto se lo podríamos aplicar perfectamente al apóstol Pedro, declara: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Sí, Pedro era una oveja. Judas no lo era, pero Pedro era una oveja. Que dicen los entendidos que si por algo se caracterizan las ovejas es porque son animales torpes. Y se tiene que estar encima de ellas siempre, porque si no, caen por la montaña abajo, como vemos en los evangelios, en aquellas parábolas de las ovejas perdidas. Pues Pedro era una oveja. Y el Señor dice que esas ovejas oyen su voz y él las conoce. Dice el apóstol San Pablo más adelante en su segunda carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 19. Declara ahí Pablo: conoce el Señor a los que son suyos. Y añade: y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. El Señor conocía perfectamente a Pedro. Y una vez que había cometido la torpeza que cometió, se apartó, porque era un verdadero creyente y siguió al Señor Jesús de cerca. Repito esta lectura: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¡Ay, qué palabras más hermosas! Dice el Señor Jesucristo acerca de sus ovejas, entre las que se encuentra o se encontraba el apóstol San Pedro. Nadie, ni sus negaciones, ni sus caídas, ni sus torpezas, ni sus desvaríos, porque las ovejas auténticas muchas veces se pierden y se desvarían del resto de ovejas. Nada de esto lo podrá o las podrá apartar de mi mano. Sí, queridos hermanos, hay un dicho que dice, con el que comulgo al 100%, la mano que te sacó del pozo de la condenación, esta mano, la mano del Señor,
jamás te soltará para que vuelvas otra vez a Él. Jamás te va a soltar a fin de que no vuelvas de nuevo a Él. El Señor sacó a Pedro y nos ha sacado a cada uno de nosotros del pozo de la desesperación, de la condenación, y nos ha sacado con mano fuerte y nos tiene bien cogidos, como dirá el apóstol San Pablo en Romanos, capítulo 8, nos tiene bien cogidos en su mano. Pero no tengamos miedo, no tengamos miedo. A pesar de nuestras torpezas, Él no nos soltará para que volvamos al mismo sitio de donde nos sacó, al pozo de la condenación. No, de ninguna manera. Vamos a ver este segundo aspecto acerca del ánimo. A modo de resumen, hermanos, la historia de Judas termina trágicamente y además nos interpela a cada uno de nosotros para que aprendamos la lección en cabeza ajena. Pero la historia de Pedro anima a todo creyente. Si la de Judas es triste y nos advierte y nos interpela para que no sigamos sus caminos, la de Pedro es totalmente distinta. Anima a todo creyente. El Salmo 130 dirá: Señor, si mirares a los pecados, ¿quién permanecerá en pie? Qué realista era aquí el salmista. Consciente de lo que era su vida y la del resto de creyentes, por espirituales que fueran, consciente de lo que era su vida, le dice al Señor: Señor, si tú miras a mis pecados, ¿quién permanecerá en pie? Pues nadie, absolutamente nadie. Dirá el apóstol en Romanos 3, no hay justo ni aun uno. Ninguno de nosotros, ni el más santo ni el más fiel. Pero luego añade el salmista: pero en ti hay perdón. Esta es la clave. Esto es el kit de la cuestión. Por nosotros mismos caeríamos, pero luego sabemos que tú, más que mirar a nuestros pecados, lo que haces es aplicarnos tu perdón. Aplicarnos tu perdón. Pedro amaba a Jesús lo suficiente, por lo menos eso dijo él, para ir hasta la muerte. Esto lo vemos en Lucas capítulo 22 y versículo 33. Sin embargo, ante estas palabras un poco irresponsables, Jesús le advirtió: Pedro, tú dices que vas a ir conmigo hasta la muerte si te es preciso. Tú no te conoces, yo sí que te conozco. Te voy a advertir. Antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. ¿Y qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que ocurrió? Pues ocurrió que, tal como el Señor le dijo, Pedro lo negó 3 veces en aquella noche. Ahora, ¿qué hizo el Señor ante aquella negación? ¿Qué hizo? ¿Cómo le respondió a Pedro? El Señor Jesús no actuó con Pedro como Satanás sí lo había hecho con Judas. Satanás, cuando había sacado de Judas lo que quería, lo dejó. Como decimos ahora, lo dejó tirado. La gratitud que le dio por haberle servido fue: ahí te dejó tirado, como el que tira un Kleenex después de haberlo usado, a la basura. Ahora Jesús
no actuó con el apóstol San Pedro como Satanás con Judas. El Señor Jesús oró por él anticipadamente. Pedro, Pedro, le dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti, para que cuando esto venga, y vino, tu fe no falte, tu fe no falte. Y esto es lo que le ocurría a Pedro. Es verdad que Satanás lo zarandeó, pero su fe no faltó. En cuanto Pedro lo negó, Jesús lo miró con amor, con amor. Y el día pasado ya apuntábamos que hay distintas miradas del Señor Jesús en los evangelios, miradas de juicio y miradas de amor, de segundas oportunidades, miradas de misericordia. Pues con este tipo de mirada lo miró el Señor. Ahora, después de la resurrección del Señor, se ocupó de que su discípulo pues completara el plan que tenía el Señor para con él. Todos sabemos que antes de marchar a la presencia del Padre en el cielo, el Señor Jesús públicamente, en el capítulo 21 de Juan y ante el resto de discípulos, lo restituyó y hasta por 3 veces le hizo la conocida pregunta, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Etcétera, etcétera. Hermanos creyentes, vamos a hacer una aplicación para cada uno de nosotros. Tenemos el mismo maestro que Pedro. Sí, lo tenemos. Él lo tuvo presencialmente. Nosotros lo tenemos espiritualmente, pero no es otro maestro, es el mismo maestro. ¿Nos hemos equivocado? ¿No hemos hecho caso a las advertencias de Jesús? ¿Hemos pensado que podemos hacer frente a las dificultades con nuestros propios recursos? Probablemente hayamos pensado estas cosas. Ahora sepamos que a Pedro le salió mal. Hemos de saber que el Señor, a diferencia de Satanás, es un maestro bueno. No bueno, es buenísimo, es el único bueno. No hay hombre bueno sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Dice la palabra de Dios acerca del ser humano, pero el Señor Jesucristo sí que era bueno y el único bueno. Ahora el Señor Jesucristo además es fiel, que nunca nos va a abandonar, y esto lo tenemos que saber. Por eso, en la Biblia encontramos estas palabras de parte de Dios hacia cada uno de nosotros. Él dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse de esa criatura? Imposible, esto es prácticamente imposible. A no ser que sea una madre desnaturalizada, como hoy en día vemos que hay algunas que cogen al bebé y lo echan en un container para que allí acabe de morir, porque no lo quieren. Pero esto solo lo hacen las madres desnaturalizadas. Una madre, por mala madre que sea, nunca se va a olvidar de aquello que dio a luz, porque es parte de su cuerpo, parte de su vida. Y el Señor declara y concluye, pues mirad, aunque esto pudiera ocurrir rara vez, yo, como una madre y como un padre vuestro, nunca me olvidaré de vosotros, nunca. Tanto es así que en la palma de la mano os llevo esculpido. Aquí hay un esculpido, el nombre nuestro. Ahora en este tiempo moderno diríamos, hay como un tato, aquí, con tinta imborrable, donde está nuestro nombre. Dice, en la palma de la mano yo os llevo esculpido.
Siempre hay, queridos hermanos, esperanza para todos los que pertenecemos al Señor Jesús. El apóstol San Pedro escribió 2 cartas. Y en una de ellas, en la segunda carta, Pedro se autodenomina a sí mismo como siervo y como apóstol de Jesucristo. Es decir, como esclavo, como siervo, como servidor y como apóstol, como aquel que es enviado por el Señor para una obra determinada, la obra de predicar la palabra de Dios. Él se denomina de esa manera. Esta relación que tenía Pedro con el Señor era un privilegio y era un título de gloria para él. Y por la historia profana sabemos que Pedro finalmente terminó como un mártir, dando efectivamente su vida por la de su amado Maestro. Nos dicen los primeros padres de la Iglesia que el apóstol San Pedro murió crucificado, al igual que su maestro, como queriéndolo imitar, aunque esto ya no dependía de él, dependía de aquellos malvados que lo crucificaron solamente porque predicaba Jesucristo, pero con una diferencia: Jesucristo murió crucificado así, cabeza arriba y pies abajo, mientras que Pedro lo crucificaron al revés, pies arriba y cabeza abajo. ¿De qué manera glorificaría y honraría el apóstol San Pedro al Señor Jesús? Y ya una conclusión final. Queridos hermanos, para terminar, no nos dejemos engañar por Satanás. Él no quiere nuestro bien. Él no quiere nuestro bien. Comenzó engañando a nuestros primeros padres. Génesis 3, con que Dios os ha dicho de que no comáis de este árbol porque el día que comiereis moriréis. ¿Qué va, hombre, mentira? Lo que pasa es que Dios no quiere que lo suplantéis y Él sabe que cuando vosotros comáis de este árbol seréis como dioses, no lo necesitaréis a Él. Y Eva y después su marido, engañados por el diablo porque no buscaba el bien de ellos, comieron y ocurrió lo que todos sabemos, engañado por Satanás. Satanás no quiere nuestro bien, nunca lo ha querido. Por lo tanto, hemos de confiar nuestra vida a Jesús. A Jesús. No quiso el bien, como acabamos de ver, de Adán y de Eva. Tampoco quiso el bien de David cuando le puso en el corazón, según vemos en el primer libro de Crónicas, capítulo 21 y versículo 1, le puso tentándole en su corazón para que hiciese un censo. Porque sabe que David, si sucumbía a esa tentación, cosa que hizo, sucumbió, sería para su mal. Sería para su mal. Y Dios tendría que intervenir muy duramente con él, en juicio. No en juicio eterno, porque era creyente, pero sí en juicio momentáneo y terrenal. Y Judas lo mismo. Judas, en el capítulo 13, se nos dice de que Satanás entró en Judas. Y después del bocado, porque estaban en la última cena, dice el texto bíblico de Juan 13, 27, Satanás entró en él. Sí, el diablo no busca nuestro bien. No lo buscó a través de la historia pasada y ahora tampoco lo busca. Él nos ha perdido. El Señor nos ha arrebatado de sus garras. Ya no le pertenecemos, pero que ya que no puede conseguir mandarnos al infierno y a la condenación y a la separación eterna de Dios, por lo menos nos quiere tentar para que no llevemos fruto, para que no hagamos la obra de Dios en esta tierra. Ya que lo primero no lo puede hacer, por lo menos intenta hacer lo segundo. Y ya, con estas reflexiones hemos terminado
nuestro tema acerca de la tentación y de la negación, acerca de la tentación de Pedro y de la traición de Judas. 4 vídeos. Este es el último vídeo. Y dicho lo cual, vamos a terminar, como siempre, en oración al Señor. Señor y Padre, te damos las gracias por estos ejemplos tan claros que tú nos has puesto acerca de Pedro y de Judas. Y es cierto que Pedro fue muy torpe y muy cobarde y te negó por debilidad, mientras que Judas te traicionó, que es muy distinto, te traicionó y nunca se arrepintió, como sí se arrepintió el apóstol San Pedro. Gracias, Señor, por estos ejemplos. Quisiéramos pedirte que una vez conocidos, aprendamos bien las enseñanzas y las lecciones. Y no te neguemos nunca, y no seamos cobardes, por miedo al que dirán, por miedo al vecino, por miedo al compañero de trabajo, por miedo al que se dice ser nuestro amigo, por miedo al familiar que muchas veces se opone a nuestra fe. Señor, te pedimos valentía en todos estos casos. Y recibe nuestra gratitud, que como siempre te pedimos todas estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.